En navegación podemos visualizar las materias que vamos a ver. Entonces, hay dos maneras de llegar a las diferentes materias. Una, para un estudiante de administración de empresas, es área personal. Doy clic en área personal y en la columna de la izquierda me aparece la visión general del curso, es decir, cómo está organizado. Aquí encontramos las diferentes aulas, las diferentes materias que vamos a cursar en este semestre para este estudiante, ¿no? Un estudiante de homologación puede tener de primero, de tercero, de segundo, dependiendo de su caso. Un estudiante nuevo que esté arrancando de cero, todas las de primero, más el módulo introductorio que les acababa de mencionar, más el aula del programa respectivo. Es decir, un estudiante de administración de empresas le debe aparecer el aula del programa de administración de empresas. Un estudiante de contaduría pública le debe aparecer el aula del programa de contaduría pública. Un estudiante de relaciones, el aula del programa de relaciones. Entonces aquí aparece una lista con las materias. Yo puedo ingresar a una de esas materias si lo quisiera. Entonces, pero mi objetivo al ingresar acá es mostrarles que por acá, por área personal, son las materias que este usuario, esta persona, tiene acceso, o sea, su carga académica. Otra manera de llegar allá es a través de mis cursos. Yo puedo darle clic aquí en la pestañita, mis cursos, y me aparece pues la organización que tiene, pregrados, el programa de administración de empresas, aquí ya me aparece el aula del programa de administración de empresas, y me aparece el primer semestre, y las materias que va a cursar este estudiante, que son todas de primer semestre, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos ingresar a las aulas, a la que yo quiera, al curso que yo quiera. En este momento están todas habilitadas para ingresar. En el ejercicio de hoy vamos a entrar primero al aula del programa. El aula del programa es un aula que maneja el propio director del programa. El director del programa es el profesor de esta materia, que no es una materia evaluable ni nada por el estilo, es una materia informativa, que les brinda toda la información, les aclara muchas dudas para cada programa. Aquí, además de estudiantes de administración, tengo un estudiante de contaduría. ¿Quién más? ¿Tú eres? De contaduría. Entonces, ahorita vamos rápidamente e ingresamos a un estudiante de contaduría para que vean que pues, es la misma manera de acceder, la misma lista de materia con materias de contaduría, pero solo tiene diferente que el aula del programa es la del programa de contaduría pública. Entonces, primero que todo vamos a ingresar al aula del programa. Entonces voy a escogerlo aquí, programa de administración de empresas, y me aparece la materia como tal. Voy a bajar un poquito para que se visualice bien. Entonces, las materias están organizadas en unidades, y de las unidades las podemos visualizar en estas pestañas. Esto es algo nuevo en Moodle. Yo no les he hablado específicamente de Moodle. Moodle es una plataforma de aulas virtuales de software libre que nosotros estamos trabajando desde hace alrededor de 7 años, y actualmente acabamos de implementar la última versión que tiene unas novedades, unas fortalezas muy grandes, tiene los últimos adelantos en tecnología y nosotros ya tenemos mucha experiencia con ella. Entonces, en la presentación pues hay información de presentación. Por ejemplo, hay 2 encuestas en donde piden una solicitud de cargas académicas. Más adelante el director del programa les dirá cuando ustedes se vuelvan a matricular para el próximo semestre, antes de iniciar ese semestre, por aquí hacen la solicitud de las cargas. Y así les van a preguntar, les van a informar qué herramientas tienen ustedes disponibles en el aula del programa. Aquí está la presentación de un plan de estudios, un pensum. Aquí lo pueden visualizar, el pensum de administración de empresas. Pueden ustedes, o sea, aquí hay información específica de administración de empresas, ¿ya? Tenemos otra información, ¿no? Aquí hay una unidad que se llama introducción, en donde básicamente se les explica sobre el sistema de estudio en la metodología de educación a distancia. Aquí hay un vínculo que los lleva a otra página. Bloques. ¿A ustedes les han hablado del sistema de bloques? Bueno, más adelante el director de programa o docentes de los respectivos programas les van a explicar en qué consiste eso del sistema de bloques. Yo les puedo ir contando
que el sistema de bloques no es otra cosa que una herramienta que se diseñó de acuerdo a la experiencia que ha adquirido la Facultad de Educación a Distancia. Existen muchos elementos para que se disperse el estudiante que está a distancia. Entonces el estudiante está en su casa, está con mucho trabajo y dice, no, eso lo estudio, esta materia la veo después, y la va dejando y la va dejando y se le acabó el semestre y nunca la vio. Entonces aquí se implementó el sistema de bloques para que ustedes vean el semestre en grupos de a 2 materias en promedio. Ven 2 materias, el bloque consta de 8 semanas, pero el curso de esas 2 materias son realmente 6 semanas. Entonces, ustedes leen la unidad, el material de estudio, presentan el primer trabajo, continúan avanzando en el tema, presentan el primer parcial, ya van 2 semanas, continúan estudiando, presentan el segundo trabajo o la segunda actividad complementaria, cuarta semana presentan el segundo parcial, quinta semana presentan el paper o la actividad complementaria final, y en esa quinta semana se abre la evaluación docente para que ustedes evalúen cómo les ha parecido el apoyo del docente, y en la sexta semana, que es donde en teoría termina la materia, las 2 materias que verían en ese bloque, presentan el examen final, se acabó el bloque y viene otra semana para trámites académico-administrativos, que es registro de notas, inscripción de alumnos para el siguiente bloque, ¿ya? Inscripción a las materias, adecuación de aulas de las materias que van a ver en el bloque. Entonces, esas materias que les presenté ahorita en la lista, no todas las van a ver ustedes. Lo primero que tienen que hacer es determinar cuál de esas están en mi primer bloque, y eso lo van a ver ustedes aquí en la página, en el aula del programa lo van a ver. Pero en las inducciones que les van a brindar los directores del programa le van a hablar más específicamente. Aquí yo me metí por la pestaña de la unidad de bloques. Aquí hay un calendario académico del sistema de bloques 2012. Esto fue del 2012, yo lo puedo colocar acá. Y observen que hay un calendario organizado por colores. Entonces, aquí en color gris, aquí dice vacaciones docentes, las vacaciones de final de año. En color amarillo, bloque 1, arranca, esto es del 2012, ¿no? O sea, no aplica para el 2013, eso lo van a actualizar en estos días. Arrancó el 16 de enero y terminó el 26 de febrero, ¿sí? Después hay unos días, 2 semanas concretamente, en moradito, eso es trámites académico-administrativos. Y después hay una programación en color azul, ese es el bloque 2. Después los trámites académico-administrativos en color moradito. Después en color rosado el bloque 3. Y después trámites académico-administrativos, vacaciones de los docentes. Después otra vez el bloque 1 y se repite, ¿ya? Entonces, en esos 3 bloques ustedes deben organizar las materias. Entonces ustedes ya saben los tiempos, pero no saben las materias. Entonces aquí hay otra programación del sistema de bloques para 9 semestres, o sea, ustedes son estudiantes de 9 semestres, pero puede haber algún otro estudiante de algún convenio de profesionalización o de otro convenio con la Armada. Entonces, para ellos, por acá el sistema de bloques, y para el estudiante regular, normal, estas son la programación de materias en los diferentes bloques. Observen que los colores son los mismos. Entonces, aquí están el calendario y aquí están las materias. Entonces ustedes observan que para el primer nivel, es decir, el primer semestre, las materias son en el bloque, en el bloque 1 van a ver Economía 1 y Administración 1 con estos profesores en este rango de tiempo, que es lo mismo que está en el calendario. Toda esta información las tienen ustedes disponibles en el aula del programa, de cada programa, del programa de contaduría, del programa de relaciones, del programa de administración, del programa de administración de empresas, exacto. Entonces, muchas veces llaman, ¿qué materias veo en mi bloque? Uno les responde con toda tranquilidad, con toda confianza, les da la información, les brindamos todo el apoyo que necesiten, pero ustedes la tienen disponible. Entonces, yo les recomiendo leer.
Si ustedes leen, ustedes van a salir de muchísimas dudas, solitos. Entonces, aquí recorrimos el aula del programa y ya se aclararon algunas cosas que no sé si tenían conocimiento que existían o no, pero ya lo saben y ya saben dónde buscarlo. ¿Qué otra información encontramos en el aula del programa? Información de tutores, información de asignaturas, desarrollo de las asignaturas, la evaluación del aprendizaje, el registro de notas, aspectos académicos, administrativos y temas relacionados con los grados. Entonces, ese es el aula del programa de administración de empresas. Del programa, no es una materia como tal, sino es el aula del programa. Bueno, a continuación podemos navegar por el mismo, por área personal o por aquí por mis cursos y nos vamos, escogemos otra materia. Aquí en primer semestre, escogemos el módulo introductorio, que es el primer curso que van a ver ustedes, que es donde les enseñan a trabajar con el sistema de educación a distancia en la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, aquí aparece como módulo introductorio para administración de empresas. Entonces, esto es muy parecido al aula estándar de educación a distancia, de la Facultad de Estudios a Distancia. Tiene una introducción que la llamamos en la pestaña presentación, en donde se da la información de la materia, la información general. En la columna de la derecha podemos ver, voy a ocultar el botón de navegación y el botón de ajustes. En la columna de la derecha podemos ver la profesora que va a manejar la materia, los datos de contacto, comentarios si ustedes le quieren enviar una información. Aquí aparece el correo que se maneja internamente dentro del aula, que se llama Quick Mail. Si queremos podemos enviar un correo dando clic en el botón Compose New Mail. Vamos a componer un nuevo correo, se lo podemos enviar al profesor o a un estudiante, un compañero. Sencillamente lo seleccionamos, le damos Add, pasa para allá, para la columna digamos, o Add. Aquí podemos adjuntar archivos, tal y como adjunté ahorita la imagen que actualicé el perfil, o archivos en cualquier formato, Word, PDF, Excel, y aquí colocamos el texto del correo y podemos enviarnos una copia nosotros mismos si queremos, enviamos el correo, guardamos una copia del correo si lo queremos. Esa es la manera de manejar los correos en el aula virtual. Aquí hay un foro de novedades en donde se publican las diferentes novedades del programa de la universidad, de la materia, y un tablón de noticias en donde se publican noticias específicas, un foro de noticias. Voy a dar clic acá, aquí todavía no está creado, la idea es que lo actualice el profesor. Aquí hay un cronograma de acompañamiento tutorial, es decir, a pesar de que ustedes están matriculados y están en el bloque, o en este caso la materia, el módulo introductorio es un mini curso que se va a dictar para ustedes a partir de entre el 3 y no sé si el 14 o el 12, unos días antes del 14 de enero. El horario de atención se puede visualizar en esta pantalla y los diferentes medios de atención. Entonces hay algunos espacios para atender tipo conferencia a través de algunos medios externos, como por ejemplo herramientas como Skype, o para atenciones telefónica, o para tutoría grupal. Existen algunas materias en donde algunos estudiantes no están bien de base, se acostumbra mucho en matemáticas, citarlos los sábados o algunos días, coordinan con el docente para hacer unas clases presenciales para los que puedan, ¿no? También, de igual forma, como lo veíamos en el video inicial, se están grabando algunos videos para publicar clases claves, clases sobre temas, digamos, los más importantes de las diferentes materias, para que los estudiantes que no están, digamos, en Bogotá, también puedan aprovechar estas herramientas. Entonces, este cronograma es importante para saber los horarios de atención. Por ejemplo, en este caso, aquí está publicado que el profesor de esta materia va a atender de 4 a 6 los miércoles y de 6 a 8 los horarios de atención en su puesto, de 6 a 8 llamadas por internet. Entonces,
muchas veces lo empiezan a llamar desde las 2 de la tarde, en algunos casos desde por la mañana. ¿Por qué? Porque no han accedido a consultar esta herramienta. Entonces, porque el tutor sí, él viene hoy miércoles, pero viene de 4 a 6 y de 6 a 8. En algunos casos viene de las 2 hasta las 8, pero de 2 a 4 atiende su materia, de 4 a 6 atiende otra, entonces él no puede atender esas consultas, sino en el espacio de tiempo que aparece acá, que figura acá. Algunas veces se vienen estudiantes presencialmente a buscarlo, pero no han consultado esto, pueden perder la avenida. Entonces, siempre consultar el horario de atención y el medio. Aquí está, para utilizar Skype deben descargarlo por una recomendación para consultas por Skype. Entonces, cada materia, cada tutor tiene su cronograma para que ustedes lo consulten y sepan en qué momento hacerle consultas, para que ellos lo atiendan. Esta es una materia, un mini curso que van a cursar ustedes en los primeros días de enero. No tiene todas las herramientas que se manejan en un aula normal. En las diferentes unidades se ven los diferentes temas. Por ejemplo, la unidad 1 se llama la educación en los programas a distancia. Entonces, los objetivos del curso. Hay un material de estudio. Con esto es como el libro, el contenido de la materia para que ustedes profundicen. Está, digamos, diseñado y desarrollado por nosotros. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer? Deben descargarlo, es decir, bajarlo de nuestros servidores, copiarlo en su equipo e instalarlo posteriormente para poderlo consultar. Ustedes, por ejemplo, para los oficiales que están oficiales o suboficiales o gente del personal militar o personal de las Fuerzas Armadas en general que se encuentran en orden público, no tienen acceso a internet, muchos se acercan a una región en donde haya conexión, hacen la descarga del material de estudio, después se van para otras zonas donde no tienen el acceso al internet, ahí lo pueden consultar el material sin necesidad de estar conectados, estudian, avanzan, cuando requieren enviar tareas, trabajos, deben estar conectados y entonces ahí adelantan, desconectados, llegan al sitio donde tienen la señal y envían los trabajos. Básicamente ese es como las condiciones más adversas, cómo hacer el trabajo en esas condiciones. Entonces, ¿cómo descargamos el material de estudio? Aquí está, material de estudio. Descargue el material de estudio. Entonces, dando clic acá, nos aparece esta página que dice material de estudio, propósito, proceso metodológico, estudiar el material base, descargar e instalar, recursos. Haga clic en el enlace de abajo, este es el enlace. Entonces, me dice guardar archivo. Entonces, aquí lo está descargando. Hay algunas materias que tienen el material de estudio de toda la materia, de todas las 5, 6, 4 unidades, las que tenga. Entonces, es una sola descarga y ahí ya vemos, se puede navegar a lo largo de la materia con ese material de estudio. Y hay otras materias como este módulo introductorio, que tienen que hacer una descarga por unidad. Ustedes empiezan la unidad 1, descargan el material de la unidad 1, lo estudian, hacen las tareas, los trabajos, presentan evaluación si así se lo piden y pasan para la unidad 2, descargan el material de estudio de la unidad 2, hacen sus trabajos, tareas y pasan así sucesivamente hasta terminar el curso. Aquí tenemos un ancho de banda estable, bueno, es un archivo de 30 megas, se demora 30 segundos más o menos acá, ya, terminó. Voy a mirar cómo quedó, aquí está, se llama La educación en los programas a distancia. Dándole doble clic, voy a proceder a instalarlo, quién sabe si aquí me permita, porque este es no, sí, estoy de acuerdo, siguiente, siguiente, y empieza un proceso de instalación. El material de estudio es una recopilación de textos, imágenes, videos que se presentan de una manera audiovisual, de una manera creativa y pedagógicamente fácil para asimilar el conocimiento. Entonces, ahí apareció. Este es digamos, el formato del material de estudio. Bienvenido al módulo La educación en los programas a distancia. Y ahí está como la introducción en el mundo. Aquí hay un audio. La modalidad de educación a distancia crea condiciones de apertura respecto a los espacios, tiempo, ingreso, edad, raza. Aquí este icono verde
nos lleva a la estructura de la unidad. Estamos en la unidad 1 de la materia módulo introductorio de administración de empresas. Entonces aquí está, ya aparece en botón amarillo lo que hemos recorrido. ¿Sí observan el botón amarillo en estas opciones, en la introducción y en los objetivos? Y ya empiezan los temas de esta unidad. Entonces vamos a seleccionar este tema y aquí encontramos los vínculos, las fotos, los audios. Según resolución número 2755 del 5 de junio de 2005, la ministra de Educación Nacional resuelve. Artículo primero. Definición. Para efectos de esta resolución se entiende por educación superior a distancia aquella metodología educativa que se caracteriza por utilizar ambientes de aprendizaje en los cuales se hace uso intensivo de diversos medios de información y comunicación. Hay información en texto también. Y esta es como la manera de navegar el material de estudio. Ustedes tienen que separar dos cosas. El material de estudio, que fue lo que bajé de la unidad, instalé y ahora estoy viendo. Y el aula virtual, que es donde están las reglas de juego, donde subo las tareas, donde hago las evaluaciones, ¿ya? El aula virtual es el salón de clase. El material de estudio es como el libro, ¿ya? Aparte del material de estudio, el profesor lo pone a investigar, le da orientación sobre dónde profundizar, vínculos a páginas, inclusive textos redactados para ampliar el conocimiento. Entonces, de esta manera navegamos sobre el material de estudio. Aquí hay un resumen, hay evaluación, un sistema, le hacen preguntas para ver el nivel, de una manera creativa, con juegos, para ver el grado de conocimiento, de apropiación del conocimiento que ustedes hayan tenido. Estamos en el módulo introductorio, ¿sí? Ya vimos el aula del programa. Estamos viendo el aula del módulo introductorio. Entonces hay algunas, bueno, pasamos a la unidad 2 y aquí está el otro material de estudio, descárguelo. Actividades complementarias, aquí hay un foro, este icono que tiene dos caritas es de foro, esto es una tarea, resumen de la segunda unidad. Entonces aquí le dice, elabore un resumen analítico que demuestre la comprensión de conceptos desarrollados. Le dan como las instrucciones de lo que hay que hacer. Y borrador de la entrega, le dicen que envíe un borrador de la entrega y subir archivos. Está abierto desde el 10 de diciembre hasta el 13 de enero. Entonces suba el archivo. ¿Cómo se sube? Como les mostré ahorita con la foto. Pueden aquí agregar el archivo desde su USB o desde el disco duro. Lo hacen primero en Word, en PowerPoint, en la herramienta que se preste para que le indique el profesor o que consideren ustedes que se preste para enviar un buen trabajo. Guardan los cambios y lo envían. Y inmediatamente ustedes lo envían, ya el profesor tiene acceso a esa información. ¿Qué más? También existe los exámenes, que son evaluaciones que se realizan con un banco de preguntas que construyen los diferentes profesores. Construyen un banco de preguntas robusto para que finalmente les salgan a ustedes 5, 10, 15 preguntas de muchas, con diferentes niveles de complejidad, se generan aleatoriamente. Si el profesor tiene 100 preguntas y le salen 10, muchas veces se sientan 2, 3, 5 alumnos y les coincide una, no les coincide ninguna. Entonces, es mejor que no se desgasten en buscar ayuda, sino en preparar bien la evaluación y realizarla. Ha pasado también que abren un poco de páginas para buscar ayuda o apoyo al momento de la evaluación y lo que hacen es que se les bloquea el equipo, de pronto no es un equipo muy... Se pierden dos cosas, tiempo y la oportunidad de acceder al conocimiento de la mejor manera posible. Les decía a ustedes que en la quinta semana siempre se va a habilitar la evaluación docente. Aquí lo dice, la encuesta estará abierta durante la quinta semana del bloque, para que usted evalúe al profesor de la materia, que es este. Entonces ustedes dan clic acá, en este momento pues no está abierto, pero por aquí es que se hace la evaluación. Básicamente este es el módulo introductorio. Para finalizar, les quería mostrar un aula de una materia convencional, una matemáticas, una convencional, porque les he mostrado, para administración 1, les he mostrado el módulo introductorio y el programa de administración. Esta es la materia Administración de Empresas 1.
Iniciando vemos una encuesta. Al inicio de cada bloque, de las materias de cada bloque, ustedes deben resolver una encuesta en donde básicamente dice si la quiero iniciar o no. Porque ustedes son libres de verla o no verla. No, ustedes pueden decir, no, yo no tengo tiempo para ver estas dos materias porque tengo un pico muy alto de trabajo. Pero eso tiene consecuencias, se van a atrasar y solo hasta el siguiente bloque la podrían ver, pero el siguiente bloque ya es del otro semestre, entonces eso tiene sus efectos, se empiezan a atrasar. Entonces, ustedes tienen que analizar muy bien eso, y en la primera semana del bloque ustedes deben resolver esta encuesta en donde aceptan iniciar, ver la materia que está en este bloque. El primer requisito es saber que esté en este bloque, en el bloque que vamos a iniciar, y el segundo, tener la certeza de que la quiero ver. Entonces aquí le dicen que sí. En este momento no está disponible la encuesta, el profesor se las va a habilitar, digamos, antes del 14 de enero, que inicia el bloque. Aquí hay el foro del tablón de noticias, el mensaje de bienvenida del profesor, un saludo del profesor, y me imagino que aquí les manda un mensaje de Winston Churchill, de Martin Luther King, y los deseos para que tenga buen éxitos. Aquí hay un glosario de términos, bibliografía. Aquí está el cronograma de acompañamiento tutorial que veíamos en el módulo introductorio. Aquí está para esta materia. Entonces ella atiende los lunes, los miércoles, los viernes. ¿En qué horario? De 6:30 a 8 de la noche. Sin embargo, está atendiendo de 5 a 6:30 por Skype, de 3 a 5:30 por atención telefónica. De ahí está toda la información. ¿Listo? Y aquí está un foro social, un punto de encuentro. Un punto de encuentro no es otra cosa que un chat para ingresar a la sala y hablar chatear sobre determinado tema que se proponga. El tutor puede tomar, porque las actividades complementarias o trabajos que hay en cada corte, o sea, la evaluación de cada materia está organizada en 3 grandes momentos. Un primer parcial que está conformado por la prueba objetiva o el parcial, con mínimo un trabajo, pero él les puede poner varios trabajos. Entonces, ese total vale el 30%. Hay un segundo momento que es el segundo parcial, que es el cómputo de la prueba objetiva y los trabajos que indique el profesor. Puede ser un quiz, la participación en el foro, la participación en un chat, el envío de una tarea, el envío de un archivo. Todo eso lo puede computar por el 10%. Esto vale el 1, esto vale el 2, esto vale... O puede poner una sola tarea que vale el 10. Y un parcial o la prueba objetiva que vale el 20. Y todo eso suma el 30. Ese es el primer parcial. El segundo parcial puede manejarlo de la misma manera. O sea, los porcentajes son un estándar en la universidad. El 30% para el primer parcial, el 30% para el segundo y el 40% para el examen final. Pero lo distribuye en una prueba objetiva o parcial o examen final en el caso del último momento y mínimo un trabajo o varios. ¿Ya? Entonces, una calificación puede ser la participación en un chat sobre determinado tema visto en la unidad. ¿Sí? ¿Cómo será evaluado? Entonces aquí se le indica al alumno los diferentes momentos, el primer parcial, el segundo parcial, el examen final y las diferentes actividades y pruebas objetivas. Entonces ahí están los porcentajes. Esto es un aula que no está actualizada, entonces los porcentajes que están ahí no necesariamente son los que se van a representar finalmente. Después pues está la unidad 1 en donde encontramos los objetivos, el material de estudio que hay que descargar, documentos de interés, enlaces de interés. Unidad 2, la misma situación, aquí ya empiezan los momentos evaluativos. Primera actividad, actividades complementarias, entonces aquí ya, primera actividad rúbricas, primera actividad complementaria, primer parcial copia, una copia que tiene él ahí de un ejercicio. Como estas aulas pues están en este momento actualizándose por parte de los docentes, no están bien. Segunda actividad por rúbricas. Tercera unidad, descarga el material de estudio, documentos de interés. Cuarta unidad, descarga el material de estudio, documentos de interés, enlaces de interés. Segunda actividad complementaria, aquí empieza como el segundo momento, el segundo 30%. Segundo parcial,
presentación del paper y el examen final. Y aquí también está, como son 4 unidades, el profesor organiza las semanas, los tiempos a lo largo del bloque para que ustedes para que no se vayan atrasando y vayan de la mano con los tiempos que maneja el profesor. Y cierre y conclusión de la materia, donde se hace la evaluación del docente. ¿Qué más les podría yo decir antes de las preguntas? Les recomiendo, así como ingresaron ustedes con un usuario y una clave, salir con el botón salir, que se encuentra aquí en la parte superior o en la parte inferior. Si ustedes sencillamente cierran la página, se paran, por ejemplo, están aquí en la sala de internet de la universidad, se paran y se van. Llega otro muchacho, otra persona, abre esta misma página de casualidades de educación a distancia. Él ya entra con el usuario que estaba, porque él no se salió. Y él va a trabajar y puede hacer lo que quiera. Culpa de él, pues, en parte, pero más culpa de la persona que se levantó sin salirse. Él tiene la responsabilidad. Entonces, cuando se manejan contraseñas, es responsabilidad de cada cual. Ustedes van a manejar la del correo electrónico de la universidad y la del aula, entre otras, que ustedes ya manejan. Entonces, básicamente esto era lo que les quería mostrar sobre el manejo de las aulas virtuales. Voy a ingresar un momentico para mostrarles que el programa de contaduría, ya que tenemos 2 estudiantes acá, el funcionamiento es similar. Es similar, no, es exacto. Solo que el usuario pues va a ser diferente. En el caso de los de contaduría, empieza con la letra D, igual que todos los de educación a distancia, y después sigue un código que empieza con el número 63. Aquí aparece la portada del aula virtual, después está el botón de navegación, en donde encuentran mis cursos, pregrados, programa de contaduría pública, primer semestre, y aquí las materias, el aula del programa de contaduría. Entonces aquí la información se va de acuerdo a cada usuario. Lo mismo los docentes pues tienen un aula también como esta, pero ellos solo pueden visualizar las materias que ellos manejan, que les han asignado. De igual forma tienen opciones de administrar esa aula, colocar tareas, colocar trabajos, crear preguntas, hacer evaluaciones, calificar las actividades, las evaluaciones se califican solas, sabe cuál es la correcta y de una vez coloca la nota. Retroalimentan al estudiante para que ustedes presenten la evaluación y de una vez puedan consultar la nota obtenida y sepan por qué perdió o por qué pasó y reciban la felicitación. En algunos casos, algunos profesores que retroalimentan con felicitación.